Hola, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y qué placer tener a cada uno de ustedes por estos lados compartiendo este jueves nuevamente con nuestras charlas habituales. Cada jueves charlas con Pipe, les da la bienvenida a todos los que van entrando, a los que se van conectando, a los que nos están acompañando y a los que hoy están también con nosotros ya poco a poco uniéndose en esta charla que arrancamos siempre a las 7 de la noche en punto y que tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes, con los que poco a poco van a ir llegando, también con nuestra invitada especial que muy puntual ya se encuentra con nosotros, y a cada uno de ustedes que poco a poco se van uniendo y que reiteramos también van a ver este live, esta charla, al terminar se la van a ver colgada a través de nuestra cuenta en Instagram o también la van a encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, qué placer saludarlos y qué placer estar con cada uno de ustedes, y desde ya entonces comenzamos a recibir a cada uno de nuestros invitados, pero también a nuestra invitada especial, a la psicóloga Mabel Rojas, a la cual ya le vamos a enviarla y que ya estamos a la espera de que se conecte nuestra invitada, que ya poco a poco ahí va llegando y se va acomodando. Gracias por hacer parte a cada uno de ustedes, reitero, y por compartir esta conexión. A ver, yo miro. Ay, veo que por acá sale enlace corporativo. Se unió. Te escucho, Mabel, pero no te veo. Y yo también te escucho, pero no te veo. Ah, cosas de la vida. Vamos a corroborar que nos estén viendo ustedes, nuestros seguidores, a ver si nos quedamos así, porque hoy sí nos tocó a ciegas entonces, o la única sería volver a reiniciar, pero no entiendo a veces esta parte fortuita de que a veces nos vemos y otras veces nos. ¿Cómo va, Mabel? Bien, Pipe, gracias a Dios, trabajando fuertemente y preparándonos para todo lo que trae este mes de septiembre en términos de autocuidado, autoestima y salud mental y física. Bueno, Mabel, ¿cómo te ha ido con estos días en los cuales nuestro país se ha visto afectado con este paro que a muchas personas obviamente ha perjudicado, y que la idea es que se resuelva lo más rápido? ¿No te ha afectado en absolutamente nada tu trabajo? Bueno, nosotros trabajamos, digamos, de manera mixta, tanto virtual como presencial. Entonces, pues hasta el momento las personas que no han podido desplazarse hasta las instalaciones del consultorio, lo que hacen es tomar su cita virtual. Entonces, digamos que las personas que están en sus tratamientos semanales y quincenales de su psicoterapia, buscan la manera de mantenerse al día en sus citas aquí en Enlace Corporativo. Bueno, perfecto. Voy a pedirle el favor a alguno de los que ya se encuentra con nosotros, Oscar Armando, a Carito, de pronto a Vigobe, que están con nosotros, que nos confirmen si nos ven, y ya tú me dirás, Mabel, si la respuesta es afirmativa, si nos quedamos así o reiniciamos. Ok, entonces por favor Listo. cuéntenos si ustedes nos están viendo a ambos. Sí, sí, si nos están viendo a ambos no hay problema, porque si ven solamente a uno, entonces sí, obligatoriamente tenemos que reiniciar para poder hacer esta charla lo mejor posible. Reitero, no sé, bueno, aquí dice Carito que sí los vemos y los escuchamos. ¿Nos quedamos así entonces, Mabel? Sí, quedémonos así, no hay ningún problema. Hagamos de cuenta que estamos haciendo radio en vivo. Eso, perfecto. Bueno, Mabel, hoy, 5 de septiembre, es el Día Mundial del Hermano. Uh -huh. Conmemoración que, bueno, todos sabemos que hay días que se conmemoran, días que se celebran, días que hacen parte también de esos momentos que nos hacen recordar y nos hacen reflexionar sobre los diferentes estados o momentos que tenemos nosotros los seres humanos. Y en especial este Día Mundial del Hermano, pues se remarca para que nosotros un poco y reconozcamos la importancia que tenemos nosotros a la hora de vivir con hermano o con hermanos o hermanas en nuestras vidas. Esta mañana que estaba yo haciendo el programa de radio, entraba en el punto de que nosotros, los hermanos, se convierten en seres tan importantes en nuestras vidas, que de una u otra manera, pues nosotros compartimos con ellos, y en caso de no tener a nuestros padres, se convierten en ese lazo primario que nos une, que nos da fortaleza, que nos acompaña. ¿Qué tan importante, con esto quiero arrancar este live de hoy, Mabel, qué tan importante en la vida del ser humano, psicológicamente hablando, es el hermano o es la hermana? Bueno, hay muchos estudios que hoy en día ya pueden demostrar cómo científicamente la vinculación, la relación que se convierte en un vínculo entre los hermanos, aporta al desarrollo no solo social, sino cognitivo,
y hasta mental. Se ha encontrado pues para muchos estudios que se hacen, incluso hay una revista de medicina en los Estados Unidos en la que se publicó un estudio reciente que se hizo sobre el que se determinó que tener hermanos, una vinculación con uno o varios hermanos, te alarga la vida hasta 7 años. Y esto está, digamos, determinado por una cantidad de estudios que se hicieron de hermanos que participaron del estudio mismo, y muchos de ellos, como lo dijiste tú, hasta sin padres ya, pero el que se mantuviera la vinculación con ese hermano, tanto de papá o de mamá como hermanos de uno de los solos, de uno de los dos progenitores, le facilitaba emocionalmente muchas estructuras de habilidades sociales y de amor, e incluso de autocuidado a las personas que tenían esta oportunidad, versus personas como hijos únicos o personas que aunque tienen hermanos no tenían una vinculación con ellos. Por eso se habla del hermano, pero no solo el hermano de sangre, sino aquellas personas con las que podemos hacer esa vinculación, de esa cercanía, de esa confianza que nos aporta tanto en lo moral como en lo emocional. Entonces, desde lo psicológico, los hermanos o tener una relación de hermandad con un otro, no solo alarga la vida como el estudio lo mostró en la publicación de esta revista, sino que también lo que podemos ver a nivel mental es que las personas con relaciones sociales más estables tienen una tendencia a tener más empatía, y normalmente esa empatía la aprendieron en la relación con los hermanos. Así que aquí en Enlace Corporativo tenemos un lema con eso, y es que los hermanos se convierten en los amigos eternos, son los amigos para siempre cuando la vinculación se hace de manera saludable. Bueno, Mabel, me parece interesante ese término porque nuestro tema de hoy está en esto, en navegar sobre el vínculo entre hermanos, pero yo sí quiero que diferenciemos un poco, aunque puede estar unido, como bien tú lo dices, pero ¿cuál sería la diferencia que marcaríamos entre esos dos términos, entre amigos y hermanos? Aquí juega el papel determinante el que se construya un vínculo de respeto, de camaradería, de solidaridad y de apoyo mutuo. Por eso muchas personas se relacionan con un otro en un momento de su vida, y esta relación se convierte por años en una relación tan cercana que parecieran hermanos. Entonces, esos amigos de pronto con los que creces desde la infancia y ya eres un adulto con tu propia familia, pero ese amigo se mantuvo allí, es el que te da moral, es el que está en las buenas y en las malas contigo, es como ese lugar seguro, un refugio de alguna manera afectivo fraterno que tú construyes. Se puede pensar que hay una relación de hermandad. Ahora, si esa relación de hermandad pues tiene de por medio consanguinidad, pues con mayor razón lo que se puede ver, digamos, en las terapias familiares, es que estas familias donde los niños crecen con hermanos, incluso así hayan peleas, pero de alguna manera los padres también fomentan el respeto entre ellos, que ellos resuelvan su propio conflicto, hay una buena distribución del afecto, o sea que no hay el hijo preferido o el padre de familia que no sabe cómo ayudar a los chicos a resolver su conflicto, sino que genera sobre ellos antes envidia o malestar. Pues entonces esas familias que logran estabilizar o ayudar a sus chicos, a sus hijos a crecer, o entre primos o con el mejor amigo, les ayudan a que vayan fortaleciendo estos vínculos desde el respeto, desde la camaradería y la empatía, pues tienen la probabilidad de tener relaciones adultas también satisfactorias, porque a través de esa relación desde pequeños con el hermano, con los hermanos, es que aprendes a compartir. Entonces empiezas por compartir un juguete con tu hermano, pero esto te va enseñando desde temprana edad a ser solidario. Aprendes que cuando peleas con tu hermano luego lo solucionas, estás aprendiendo a resolver conflictos. Aprendes que el rol que cada uno desempeña, lo esperado es que el mayor sea como de alguna manera el modelo a seguir sin que tenga que convertirse en el papá, porque para eso debe haber unas figuras allí presentes, pero cuando ese hermano menor puede ver
en su hermano mayor también ese lugar seguro, ese amigo en el que puedes confiar. Lo que sucede en la etapa adulta, donde ya no hay infantilismos, es que de alguna manera puedes ver esa camaradería, ese apoyo, y ese lugar seguro se sigue manteniendo a nivel psicológico, puedes contar con ese otro. Así que no necesariamente tienen que ser hermanos de sangre, sin embargo, se hace alusión inicialmente a esta relación consanguínea que hay allí en el proceso de formación. Bueno, Mabel, arranquemos con ese proceso, como siempre lo hemos hablado en los diferentes temas, todo tiene un inicio y tiene que ver con nuestra época de formación. ¿Por qué a veces los hermanos tienen características tan parecidas o por qué hay algunos hermanos que de pronto no se parecen en nada? Hablo precisamente en ese tipo de reacciones o en ese tipo de cosas, ahí juega mucho la genética o qué tiene que ver en ese tipo de proceso cuando a veces los hermanos tienen esas características que los en cierta forma une un poco más o algunas que de pronto los alejan también un poco más. Hablamos de parecido conductual o físico. No, conductual. Hablemos Ok. del conductual porque pues el físico sí sabemos que ya es algo más genético y sí es algo que, como quien dice, eso es algo que no se puede ocultar porque salta a simple vista, pero Sí. más por el conductual porque me parece que no solamente los gemelos, los mellizos tienen como esa conexión de que tienen de pronto características muy parecidas, sino que a veces entre otros hermanos tienen situaciones o características que los pueden también unir mucho, como puede haber otros que los sueltan o que los difieren mucho de todo lo que hacen y de todo lo que piensan. Bueno, aquí marca mucho el tipo de relaciones familiares. Cuando hay unos padres que logran mantener equilibrio en el proceso educativo, equilibrio en la distribución de responsabilidades, equilibrio incluso en la distribución del amor, pues obviamente no es lo mismo la atención para un chico de 14 que para uno de 5 años. Sin embargo, en la medida en que los padres logran lidiar con esas rivalidades, con el mismo ambiente familiar, con la relación de pareja, esto ayuda a que los chicos también vayan resolviendo sus propios momentos de rivalidad, de celos, porque soy el mayor o porque soy el menor, que es tan común en las familias. Pero también es verdad que hay familias donde influye mucho el momento de nacimiento, la historia que rodea la llegada de cada hijo también influye mucho. Entonces, si hablamos de por qué son tan diferentes, son como el agua y el aceite, tiene que ver con diferentes aspectos. Uno, el momento en el que se nace, el tipo de distribución afectiva y de responsabilidades, la historia misma de la familia. Hay familias donde se es hijo de papá y mamá, o sea, ambos progenitores son los padres de todos los hijos. En otras ocasiones hay hogares reconstruidos, entonces el hijo mayor tiene un padrastro o una madrastra, y si esto no tiene claridad desde el inicio de la nueva formación del grupo familiar, pues ese hijo mayor puede empezar a resentir, no sentirse eh, parte de, sino que lo que puede empezar a identificarse allí es como sentirse excluido. Y esa sensación de exclusión puede de alguna manera marcar su relación con su hermano, por más que vivan juntos y crezcan juntos. Entonces, la diferencia entre hermanos, incluso así sean gemelos o mellizos, como lo estás planteando, Pipe, tiene muchísimo que ver con el manejo que el adulto mismo le ayuda a dar a los niños en medio de esa crianza. Bueno, hay una diferencia que se puede marcar y que es notoria, pero sabemos, Mabel, que siempre ha existido y esto hace parte de pronto también de, ¿cómo se le llama? Como las cosas constantes que suceden, las cosas que nos marcan. Siempre ha existido como esa conexión precisamente entre los hermanos, pero esa actitud de que los hermanos desde muy pequeños nosotros peleamos mucho, tenemos confrontaciones, de pronto cuando somos hombres pues somos un poco más fuertes, cuando son mujeres de pronto son un poco más delicadas, pero qué tan bueno es ese proceso que se vive siempre, porque con los hermanos se viven tal vez las primeras experiencias a nivel de poder compartir juguetes, de poder tener conexión con el mundo exterior. ¿Cómo es ese proceso cuando con los hermanos nos toca vivir también
las primeras experiencias de nuestras vidas a nivel de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos también, Mabel. Bueno, si estamos diciendo que los hermanos son los amigos eternos, pues una amistad se construye en el día a día. Una amistad se construye aprendiendo a conocer al otro. Y eso es lo que precisamente se hace como hermanos. Cada persona tiene como un lugar en el lecho de la familia. Entonces, cada hermano va teniendo unas características de personalidad, cada hermano va teniendo como un rol también al interior de la familia. Pero aquí reitero, en la medida en que los padres, más que estar sobreprotegiendo a alguno y aislando al otro, los llevan a que incluso resuelvan sus propios conflictos. Pelearon por, no sé, un juguete, llevarlos a que ellos mismos lo resuelvan en lugar de que uno de los progenitores regañe al otro o castigue a uno de ellos y al otro lo sobreproteja, es llevarlos desde el respeto, obviamente desde una dirección, una observación, pero llevarlos a que ellos mismos lo resuelvan, va generando que estos hermanos entiendan que esta relación es para siempre, de hecho, se es hermano para siempre. Entonces, tú no eliges cuál va a ser tu hermano en realidad, sobre todo los hermanos de sangre, tú no los eliges, ellos llegan a tu vida y en la medida en que ese hogar sea un hogar les brinde seguridad y les facilite desarrollar su personalidad sin ser abandonados o sobreprotegidos, que ya sabemos que hace el mismo efecto de daño, estos chicos aprenden a construir una relación, por un lado, de contacto cotidiano. El contacto cotidiano ayuda a que construyan historias juntos. Y en la adultez, esas historias quedan para siempre ahí en la recordación y les permite tener cosas de qué hablar en la adultez, de qué recordar, esos momentos ya como adultos donde ellos pueden conectar con una historia que los une desde muy pequeños. Entonces, ese tema del contacto cotidiano se suma a algo que se llama la intensidad emocional y tiene que ver con cómo el niño aprendió a manejar sus emociones frente al otro, si habían celos, cómo logró resolver eso, los padres cómo ayudaron a equilibrar ese punto, cómo ayudó el adulto mismo a que el niño que es más inseguro o el que es más rabioso pueda respetar al hermano, aunque terminaban peleando por bobadas, pero luego terminaban de alguna manera reconciliándose. La gestión de las emociones juega un papel muy importante aquí y vuelve y juega. El adulto es el que ayuda a que los chicos aprendan a cuidar esa relación desde muy pequeños, incluso si es su mejor amigo, el vecinito, a veces se es hijo único, pero se construye esa relación con el mejor amigo de la cuadra que se vuelve como su hermano simbólico o con un primo, pero siempre debe haber un adulto también guiando este proceso. Los niños van construyendo toda una estructura con la que van a trabajar en la adultez, pero los primeros 7 o 9 años de vida se construye esto y aquí el papel del adulto es fundamental. Entonces, hay niños que vienen de padres que lejos de ayudarlos a empatizar, los vuelven rivales, porque el adulto mismo no ha resuelto cosas y termina trasladando en uno de los hijos la sobreprotección, entonces el otro se siente excluido y aquí hay una mala distribución del afecto porque los dos siguen siendo niños, los dos siguen siendo, digamos, menores de edad y están a merced también de un proceso educativo del adulto. Entonces, la construcción de los hermanos está muy relacionada, buena o mala construcción, si pueden llegar a ser amigos para siempre o incluso enemigos. He conocido casos donde hay hermanos de los que terminan alejándose porque se hacen daño si están juntos. Hemos escuchado noticias donde un hermano mató al otro por celos, por platas, por temas de convivencia, por amores, por tusas, pero esto quiere decir que desde el origen mismo de la construcción familiar, estos dos niños no pudieron encontrarse en un ambiente y en una estructura psicológica de camaradería, de apoyo y de lugar seguro, donde el uno pudiera sentirse así con el otro. Mabel, yo te pregunto, a nivel, bueno, sin juzgar, porque acá no entramos a juzgar ni mucho menos a encontrar diferencias, pero obviamente hay familias que solamente tienen dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos, o sea, la cantidad de hermanos. La cantidad de hermanos que tengan, ¿tienen algún tipo de referencia especial
en la forma y el trato que se deben tener? ¿Hay alguna especial? Porque pues también entre hermanos hay disputas de pronto por el que nació primero, de pronto es el que más lo valoran, el que más consienten. ¿Cómo es ese proceso de entre más hermanos? ¿Cómo puede ser la relación? Y también cómo manejar el diferencial que hay entre cada uno de ellos. Pues digamos que históricamente lo que se ha visto es que entre más hijos son, pues más conflicto para poder estar pendiente de todos. Sin embargo, también hemos tenido casos donde solo hay dos hijos. Sin embargo, si el adulto no tiene la habilidad para poder entender la etapa en que está cada uno de sus hijos, volvemos al tema de la distribución del afecto. Cuando hablo de distribución del afecto es poder con claridad y con mucha inteligencia emocional, papá y mamá necesitan entender que pues por más que haya una historia que me marque mucho más con un hijo que con el otro, es necesario trabajar conscientemente en la manera como me relaciono con mi hijo. A veces el hijo más rebelde en realidad está pidiendo a gritos algo de atención, se siente abandonado, rechazado, juzgado. Y a veces el niño más callado, el que menos habla, el que hay padres que dicen es que a mí me tocó muy duro con el mayor porque era muy rebelde, pero el menor no daba nada que hacer porque él era silencioso, ni siquiera contestaba. Pero cada uno en su rol, estos dos hermanos, estos dos hijos están mostrando unos rasgos de personalidad, pero también se está generando allí una información sobre el ambiente familiar. No por ser el más callado es el que está más estable o el que menos necesita atención, pero tampoco por ser el más rebelde necesariamente es el niño malo o el niño desadaptado. Estos comportamientos infantiles lo único que están mostrando, incluso la rivalidad entre hermanos, lo que está mostrando es que el adulto necesita empezar a revisar qué pasa allí. Entonces es verdad, hay familias donde un embarazo, la historia de esa relación de esa mamá con ese hijo, de ese papá con ese hijo, puede vincularlos mucho más que con el otro. Pero eso no significa que debamos dejar como que pase inadvertido o que no prestemos atención al hecho de que me siento más conectado con uno de los dos hijos o uno de los tres hijos y los otros quedan como tuerquitas sueltas, porque de alguna manera eso afecta su salud mental y por tanto intelectual, emocional, vincular. Muchos hermanos, a pesar de que sus padres no tienen la inteligencia emocional para ayudarlos a mantener en equilibrio su relación y respetarse y cuidar la empatía, muchos de ellos son resilientes. Hemos tenido casos de hermanos que crecen incluso siendo violentados de diferente manera, una madre de pronto llena de rabia, de dolor, que no pudo sanar sus propias heridas y fomenta rivalidad en los hijos, y aún así estos hijos se convirtieron en hermanos que pudieron sanar esa historia luego en la adultez. Por eso decimos que una relación de hermanos pues es para siempre, incluso así te aísles. Tú de un amigo puedes decir, termino la relación aquí, no va más y tal vez no vuelvas a saber de esa persona, pero difícilmente dejas de saber de un hermano, así se aíslen, se dejen de hablar. En tu memoria biológica y psicológica está el hecho constante, está el pensamiento de que en algún lugar está tu hermano. Y ese pensamiento, así muchos no lo emitan y lo dejen salir, es de dolor guardado. Correcto. Mabel, te iba a preguntar de pronto, no sé qué tan de pronto establecido está ese concepto, pero en este vínculo que hay entre hermanos, el vínculo es más claro con los hermanos, y hablo hermanos hombres con los mismos hombres o hermanos con hombres con las mujeres, o eso es indiferente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver y no tiene ningún tipo de injerencia en la relación que se pueda tener de hermanos. Depende de la relación misma de la familia, de la cultura. Hay culturas donde el hermano hombre no se relaciona mucho con la hermana mujer, pero en culturas como la nuestra no depende realmente del género, depende más del tipo de relación y de la cultura que cada familia desarrolle. Entonces, eh, conozco muchos hermanos que se llevan mucho mejor, el niño y la hermana mayor, se vuelven cómplices en la adultez, como también he visto muchas familias donde se llevan
mejor los del mismo género, o incluso si son 3 o 4, siempre hay uno que es el más sociable, el otro entonces está juntándolos a todos, a los otros 3 para estar juntos, hay otro que es de pronto el líder o el que aterriza las ideas, entonces depende mucho del ambiente familiar en el que crecieron y de la historia misma de esa familia que se fue formando años atrás. O sea que por ese lado es indiferente el género como tal, pero lo que sí puede marcar, Mabel, es que en las diferentes familias obviamente se viven experiencias que de pronto, experiencias o situaciones que de pronto hacen que este vínculo se fortalezca más o en su defecto se desprenda más. Y podemos ver que de pronto eso puede ser a nivel de pronto de separación, a nivel de pronto también de situaciones de distancia que desde muy pequeños generan distancia porque se tienen que separar por una u otra razón. ¿Cómo es ese proceso también cuando entre los hermanos tienen que afrontar ese tipo de situaciones normales que puede afrontar cada familia, pero que también puede afectar un poco ese vínculo que existe desde que nacen y desde que también tienen esa conexión como hermanos? Claro, a ver, la relación con los hermanos ayuda a generar habilidades interpersonales, porque cuando crecemos con un hermano o con varios hermanos, tú aprendes a socializar, a compartir, a respetar. Entonces, muchos valores los aprendes precisamente en la relación con tus hermanos. Cuando esta relación por algún motivo se rompe porque los padres se separaron y uno de ellos se llevó, por ejemplo, al menor y el mayor quedó con el otro y se separaron y nunca se volvieron a ver, pueden haber muchas heridas, por eso las heridas de la infancia tienen que ver con todo lo que sucede en nuestra niñez, sobre todo los primeros 7 o 10 años de vida, lo que ocurre en nuestras vidas en esos primeros años, incluyendo la relación con los hermanos, marca muchísimo la estructura del adulto. Entonces, eh, por ejemplo, lo que se hace en terapia es que cuando alguien llega consultando porque tiene dificultades laborales, porque ha desarrollado mucha ansiedad o depresión y no ha podido superarla, o porque tiene conflictos en las relaciones sentimentales, siempre llevamos al paciente a explorar su historia de vida. Y en muchas de esas historias aparecen momentos donde me separaron de un hermano, tuve siempre ese dolor allí, o sentí que mi hermano mayor me maltrató y nunca mis padres hicieron nada, y entonces uno de ese mayor o ese menor era sobreprotegido y no le ponían reglas, pero violentaba a los otros hermanos. La historia de cada familia, la forma como yo haya interpretado mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos y cómo la familia interactuó en medio de esas relaciones, porque una cosa es la relación con los padres y otra cosa es la relación con los hermanos. Pero todos esos subsistemas están relacionados en un mismo momento histórico durante la crianza o a lo largo de la construcción de la familia. Entonces, sí, no es lo mismo crecer con los hermanos, pero llenos de conflictos, sin reglas, con violencia intrafamiliar, incluso consumo de drogas, alcohol, violencia de género, a crecer en un hogar donde se separaron, pero separaron los hermanos o los padres murieron. Estos casos los he tenido. Ambos padres murieron en un accidente, a los hermanos los separaron. Y esto creó no solo una pérdida de sus padres, sino una pérdida de la familia, porque me desarraigan de todo el grupo familiar y eso hace que me cueste mucho relacionarme luego en la adultez con amigos, socializar. Entonces sí tiene que ver mucho la historia de la familia, cómo interpreté mi relación, el lugar que me dieron en la familia y la forma en que me relacioné con mis hermanos tiene mucho que ver con la forma en que socializo y me relaciono en la edad adulta. A ver, eso te iba a preguntar a nivel de los casos que tú has tratado, problemas entre hermanos, ¿cuáles son de pronto los más frecuentes que afectan a una persona psicológicamente, los que tú hayas visto que en consulta y que en terapia se repitan constantemente? Bueno, el más generalizado es la mala distribución afectiva, cuando hay unos padres que no han resuelto su propio niño interior, o sea, su propia historia infantil, es muy probable que no sepan cómo ayudarle a sus hijos a construir una relación de amistad y de apoyo mutuo.
Entonces, la mala distribución afectiva, ¿cuál es? Cuando se le da más afecto a uno que a otro, cuando se sobreprotege a uno y se abandona al otro, cuando se es más rígido con uno que con otro, cuando se le pone más responsabilidades a uno que al otro. No, es que él está más chiquito, pero igual hay que poner responsabilidades, tal vez no sean las mismas, pero hay que distribuir, por eso se llama distribución afectiva. Cuando la distribución del afecto está en desequilibrio porque hay una preferencia muy marcada sobre uno de los hijos, esto tiende a crear rivalidad, pero en realidad esa rivalidad, Pipe, lo que hemos encontrado en muchos estudios que se hacen y lo podemos corroborar en terapia, es que esa rivalidad entre los hermanos en realidad no era de ellos, pero es la forma como canalizan su verdadera rabia, que es hacia el progenitor. Lo que se ha mostrado científicamente y en terapia se ve de manera muy evidente es que cuando hay un hermano que odia al otro, en realidad no odia a su hermano, odia a uno de sus progenitores, pero moralmente es más fácil odiar al hermano que al papá o a la mamá. Entonces, esto sucede mucho. Hay relaciones de hermanos de mucha envidia, de mucho abandono, de deslealtad, pero esto tiene mucho que ver con algo que en su momento los padres no lograron manejar. Entonces, ejemplo, si el padre abandona, la mamá queda con 3 hijos y esta mamá está llena de dolor, de frustración y violenta al mayor porque se parece al papá o porque fue el mayor y al menor de pronto lo mima mucho, pero es el del medio con el que tiene más conexión. Aquí hay una mala distribución del afecto. Se maltrata al mayor, se sobreprotege el menor, pero el vínculo principal se hace es con el del medio. ¿Qué crea esto? 3 personas que en la adultez no van a poderse encontrar porque no supieron pertenecer a un mismo lugar. Entonces, hemos tenido casos donde el que se siente maltratado sale huyendo a temprana edad de ese lugar, pero le cuesta mucho trabajo echar raíces, y aunque busca crear hermandad con sus amigos, en sociedad, porque está llenando un vacío que no llenó con sus hermanos, en el fondo le cuesta echar raíz porque le tocó huir. El menor que fue sobreprotegido puede ser la persona más lábil, con más dificultad para sacar proyectos adelante porque la sobreprotección genera inseguridad, pero tampoco conecta con sus hermanos porque vio que el mayor se fue, se sintió abandonado y el otro es el preferido de la mamá y como que se volvió el papá del asunto. Y el del medio, que fue el sobreprotegido, esto es un ejemplo que les estoy poniendo, pero pueden haber muchos, el del medio construye eso, una relación con esa mamá y se vuelve el marido simbólico, entonces le va a costar tener una familia porque no ha podido estructurarse y no pudo cuidar a su hermano menor porque él se siente es el papá, el que tiene la vocería y se siente casi que orgulloso de que el mayor se haya ido porque aprendió que el mayor no era importante. Entonces mira como una mala distribución afectiva asociada a un adulto, a un progenitor, a un papá o a una mamá que no saben llevar a cabo la maternidad o la paternidad, ningún adulto sabe ser papá o mamá. Eso se aprende, sí, pero parte de aprender es sanar su propia infancia. El adulto que no ha sanado su propia infancia tiene más probabilidades de crear en sus hijos un malestar, un mal ambiente donde ellos no puedan construirse como familia. Ha habido casos de resiliencia, sí, ¿qué es resiliencia? Que a pesar de venir de un hogar tóxico, estos hermanos logran consolidarse, pero también hay hermanos que no lo logran y a esto se debe que haya tanta dificultad de muchas personas para relacionarse con sus propios hermanos e incluso de sangre. A ver, creo que en un live anterior te lo pregunté y te lo hacía, no me acuerdo referencia a qué exactamente, pero digamos que aún se mantiene ese vínculo que de pronto el hombre tiene más relación, hablando de los hijos, más relación con con la madre y la mujer con el padre, y eso puede generar conflictos de celopatía entre hermanos. Sí, pero esto también estaría demostrando, Pipe, que la relación de pareja de esos padres no está bien. Cuando un papá prioriza a la hija mujer, es un caso común, no es en todas las familias, pero es un caso muy común. Entonces este papá idolatra a esa niña y su niña se vuelve su amor principal. Esto suena bonito y se ve hasta tierno, ¿no? Ay, mira ese papá como adora a la niña. Pero si su esposa
no es prioridad para él, sino que él llega y saluda primero a la niña es su amor, la niña es su centro, a la esposa no le presta atención o la saluda de último o ni la saluda, o no sabe tener una relación estable con las mujeres, entonces se separó de la mamá de la niña, pero la niña ve que él no logra estabilizarse con ninguna mujer, pues claro, esta niña lo que está observando es que ser hija es fabuloso, pero no va a saber elegir un hombre que la cuide como mujer, porque la niña se ve como hija en papá, pero se ve como mujer en mamá. Y si el papá prioriza a la niña y rechaza al niño, rechaza a la mamá, la niña lo que está viendo es que las relaciones de pareja pues son un caos o no son importantes, que aquí lo importante es un hijo. Pero entonces sale a elegir un hombre que le hace lo mismo que el papá le hizo a la mamá. Y su relación con su hermano puede ser distante porque este hermano también sintió el rechazo del padre, la sobreprotección de la madre, pero entonces ellos dos se vuelven rivales porque en realidad de base ahí es una mala relación de pareja. Hay una relación desequilibrada donde el papá priorizó a la niña y la mamá prioriza al niño. Se vuelven como dos equipos de fútbol viviendo en una misma casa y esto genera rivalidad entre los hermanos, sí, sería muy común que pasara, pero en la adultez, esa niña que se vuelve mujer va a tener mucha dificultad para elegir un hombre que la cuide porque ella no vio eso entre papá y mamá, y el niño va a tener mucha dificultad para cuidar a una mujer porque su mujer simbólica es la mamá. Entonces, mira que no es solo el tema de la hermandad, que claramente puede haber rivalidad allí, distancia, sino que además sus propias vidas adultas se van a ver marcadas por el modelo de pareja de sus propios padres. Interesante esto, basado en esto que me dices tú, Mabel, y te lo voy a decir a nivel, obviamente, de la evolución, porque no podemos comparar las relaciones o no podemos comparar la crianza que tuvimos nosotros hace cuánto, hace 20, 30 años, 30 años, a la crianza que se está realizando y que se está haciendo en la actualidad. Pero ¿cuáles serían los, de pronto, tips ideales que se le podría dar a una familia con X cantidad de hermanos para mantener como esa esencia, esa conexión y para mantener una buena relación entre los hermanos y obviamente entre los padres con ellos? Bueno, lo principal es entender que cada hijo es un mundo, pero están dentro de la misma, eh, digamos que cada hijo es como un departamento, pero está dentro del mismo país. Entonces, si bien cada departamento, cada hijo tiene unas características físicas y emocionales diferentes, tiene las mismas necesidades psicológicas. Es el amor con disciplina, la instrucción de principios y valores. Y aquí el modelo de papá y mamá, el modelo del adulto es muy importante. Los niños aprenden a respetarse, a cuidarse, a construir familia en el modelo familiar. Por eso los hermanos son los amigos eternos, porque cuando se van, digamos que si lo vemos desde lo biológico, lo que se espera es que primero se mueran papá y mamá. Es lo esperado, ¿no? ¿Y quiénes quedan? Los hermanos. Quedan mis hermanos, esa es mi familia, que se vuelve mi familia extensa, pero sigue siendo mi familia. Es el lugar seguro con el que puedo contar el día que tengo un problema ya personal. Entonces, el tip principal es, si están criando niños, revisen la distribución del afecto. Es verdad que hay hijos que pueden tener más conexión que el otro con nosotros como adultos, pero hay que trabajar en esto porque el que no tiene tanta conexión con nosotros, en realidad me está, más que insinuando, me está mostrando algo que debo trabajar yo, porque el niño no es el que se distancia del papá o de la mamá, es el adulto el que algo no ha resuelto y el niño lo percibe. Entonces, es que me llevo mejor con el hijo, no sé, mayor, o me llevo mejor con el menor, pero los otros también te necesitan. Entonces, el primer tip o la primera recomendación es revisen la distribución del afecto. 2, revisa tu propia historia infantil para que te des cuenta que puedes estar proyectando en tus propios hijos como hermanos. Llevarlos a la rivalidad entre ellos, fomentar la injusticia o fomentar la desigualdad. Esto lo único que hace es enfermar su estructura moral, su estructura emocional y hasta cognitivamente. Los estudios también muestran que hay mejor salud
académica, social, emocional y hasta física, en familias donde los niños aprenden a respetarse y a cuidarse entre ellos como hermanos, que se les enseña desde pequeños que esa es su familia y que la familia se cuida. Eso no quiere decir que puedo pasar por encima del otro o que entonces no debo tener, no puedo hacer respetar también mis propios juguetes, pero que sí puedo compartir. Entonces, el adulto es el que debe revisar el punto de equilibrio. Y como última recomendación, pues allí sería, si estamos en un proceso donde nuestros hijos están peleando mucho, no sé cómo hacerlo, es buscar ayuda terapéutica. Un terapeuta infanto-juvenil le da las herramientas a los padres. Muchos padres dicen, pero es que ¿por qué termino yo en terapia? Pues porque los niños en realidad son el resultado de nosotros como adultos. Entonces, la valoración se le hace al niño, pero la valoración que se le hace a los niños, en este caso, es que son dos hermanos que no se pueden ni ver. Cuando se les hace la valoración, normalmente arroja algo que hay que trabajar en casa con el adulto. Algo está pasando en la relación de pareja de estos padres, o si no son pareja, algo está pasando con el padre que no está en casa. Y esto hay que revisarlo porque el hermano puede agredir más fácil al otro, porque en el fondo tiene rabia, es con su progenitor. Pero a nosotros nos enseñan en la moral desde muy pequeños que a los padres se respeta, pero mis hermanos como son un igual, tal vez en ellos canalizo la rabia que tengo, pero el verdadero sentido de esa rabia es con el adulto. Entonces, la recomendación es buscar terapia, orientación familiar, para que este adulto sepa qué está pasando y puedan sanar el grupo familiar. Mabel, te pregunto, cuando uno de los dos padres faltan, o en su defecto los dos, ¿es normal que uno de los hermanos tome, como quien dice, el papel o juegue el papel de padre o de madre en diferentes situaciones? ¿Y qué tan sano, qué tan bueno puede ser esto para la misma relación entre hermanos? Bueno, no es normal, pero sí es muy común. Entonces, fíjate el juego de palabras, es muy común, o sea, normalmente hay un hijo, a veces el mayor, sorprendentemente a veces es el menor, se vuelve como el salvador de la familia, el que está antes empujando a los otros hermanos, el que se quedó ayudando a esa mamá o a ese papá que se quedó viudo o soltero porque el otro progenitor se fue y abandonó, pero no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque ningún hijo debe pasar a ser el par de papá o de mamá. Hay que conservar el lugar de hijos para que psicológicamente en la adultez ese niño o esa niña que se hizo un adulto pueda tener su propia familia. Cuando ese hijo se vuelve el esposo simbólico o la esposa simbólica de ese progenitor que se quedó solo y se vuelve el papá simbólico de sus hermanos, eso afecta directamente su propia relación familiar. Los casos más comunes son que de pronto ese hijo se casa, pero no logra darle lugar a su pareja porque su mamá es la prioridad y entonces termina separado y vuelve a la casa con la mamá, o trae a su esposa o a su familia a la casa de la mamá, pero ya lo hemos hablado en otros momentos, es adecuado que cada mujer tenga su propio espacio, por eso no se debe vivir cuando estamos en pareja, lo adecuado no es vivir en la casa de nuestros padres para poder que nuestros padres tengan su espacio, en este caso la mamá si se quedó viuda o soltera, pero la madre sigue siendo la dueña de ese espacio y la esposa necesita, la que se vuelve esposa necesita su propio lugar también. Entonces, sí es muy común que suceda, pero no es lo adecuado. Yo he tenido en consulta muchas personas y he tenido casos interesantes donde es el hijo menor el que se vuelve esa pareja simbólica de la madre que queda abandonada o viuda. Y este hijo menor a veces el que estudió, el que sacó adelante a los otros dos hermanos, el mayor no pudo, el mayor entonces se conflictuó, este menor es el que se volvió como el papá simbólico de todos, el que los lidera o el que está salvándolos económicamente de una cantidad de líos en que se meten, o el que los está siempre motivando para salir adelante, pero este hijo menor se ubica psicológicamente y mentalmente en un lugar que no es el suyo y eso impide que pueda tener una relación con su propia familia adecuada o incluso nunca se termina casando, nunca termina yéndose a construir su propia historia porque es como si simbólicamente se le hubiera amarrado para quedarse allí en casa. Entonces, por eso te digo, es muy común, pero no sería lo adecuado.
Bueno, interesante también tener o ver cada una de esas variantes porque son muchas las variantes que pueden existir en las relaciones entre hermanos y creo que las hemos tocado, tú las has expuesto muy bien, Mabel, a nivel precisamente de la relación fraternal, los mejores amigos que terminan siendo hermanos, obviamente también los hermanos que desde muy pequeños se ven también enfrentados a diferentes crisis o circunstancias que de pronto pueden afectarles en sus relaciones, pero hay algún tipo de relación y yo sé que la palabra a veces puede chocar un poco, porque creo que también lo hemos hablado, y uno no es de que uno diga de que la relación de hermanos debe ser perfecta, pero te pregunto a ti, Mabel, ¿cuál sería psicológicamente hablando la relación ideal que se debe tener entre hermanos? Un compañerismo y una empatía absoluta. Ser empático no significa que dejas pasar límites. Porque, por ejemplo, ser empático con mi hermano no significa, por ejemplo, que yo permita que acabe con mis finanzas o que acabe con mi nevera. O sea, los límites también son importantes, pero la mejor forma de relacionarse entre hermanos es el amor con respeto, el que tu hermano sea tu lugar seguro en el sentido de que puedes confiar en esa persona, porque esa persona no solo es leal, sino que es una persona confiable en su propia estructura. Cuando hay un hermano que es consumidor de drogas o que es irresponsable, que no ha podido sacar su vida adelante, normalmente descarga sobre otros hermanos hasta sus propias responsabilidades. Si tiene hijos, pues entonces sus hermanos son los que se hacen cargo, o si vive con los padres, este hijo maltrata económica, emocional, logísticamente a los padres, pero los otros hermanos están tratando pues ahí como de lidiar con él. Entonces, debe haber de verdad respeto, equilibrio en el sentido de todos tienen responsabilidades y todos tienen unos límites que poner, pero se vuelve el lugar seguro cuando sabes que puedes contar con tu hermano y no por eso le pones tu responsabilidad a tu hermano o te pones la responsabilidad de tu hermano y te la echas encima, sino que pueden caminar juntos por la vida sin que el uno se vuelva carga para el otro. Dos amigos eternos que tienen historias construidas desde muy pequeños porque tuvieron contacto cotidiano, porque crecieron juntos, porque aprendieron a resolver sus problemas y sus diferencias y aprendieron a respetarse, aunque el uno es mayor que otro, a valorarse el lugar que tienen, a compartir, incluso a apoyarse en esas diferencias. El menor de pronto puede ser más inseguro en algún aspecto, pero enseñarle al mayor cosas que el mayor por estar en ese rol no aprendió. El mayor es la figura, se supone que es la figura a seguir, el modelo a seguir, y puede, sin creer que el papá o la mamá del otro, dar una voz de aliento, dar un punto de vista, pero siempre que esté la cordialidad, el respeto y los límites, el amor va a estar bien construido y va a ser un amor que en la adultez va a ser bien distribuido. Bueno, Mabel, tengo una pregunta acá por interno donde uno de nuestros seguidores nos dice que hace mucho tiempo no se habla con su hermano por una situación que no nos especifica de manera directa por qué se da. Pero cuando pasan este tipo de cosas que por diferentes motivos o por diferentes circunstancias afectan la relación normal, ¿cómo debe entonces generarse esa reconexión entre buscar nuevamente o simplemente ya uno deja que si las cosas no nacen, pues no se puedan hacer porque, pues muchos dirían, al ser hermanos debería haber una prioridad y debería haber también una conexión de poder resolver las cosas, resolver los conflictos. ¿Es eso muy normal también que pase entre hermanos? Digamos que lo normal es que los hermanos finalmente lo puedan resolver, pero hay casos donde si una de las dos partes no se dispone a resolverla, eh, aquí hay que trabajar también el autocuidado. Si mi hermano me resta tranquilidad, si mi hermano me resta paz, pues nunca va a dejar de ser mi hermano, pero tendré que poner algunos límites porque esta hermandad en realidad es desequilibrada, tiene una relación de amor en desequilibrio. Y siempre hemos hablado, ¿dónde empieza el amor? En el amor propio. Para poder amar a mi hermano necesito amarme primero yo. Si permito que mi hermano me reste paz mental, tranquilidad, respeto,
pues entonces en realidad no es amor, es una codependencia y una relación de miedo, una disfuncionabilidad. Entonces, para que funcione una relación entre hermanos, para restaurar una relación entre hermanos, se requiere que los dos tengan la misma motivación. Si ese otro no tiene la motivación, la disposición, incluso puede venir acá y hablamos, pero vuelve a las mismas conductas que me hacen daño, por amor propio debo poner un límite y desde el amor debo, a ver, perdonar no es olvidar ni es aguantar. Yo puedo perdonar a mi hermano que me hizo un daño muy grande, pero eso no significa que mantenga el vínculo. La relación es distante, lo perdono, pero también debo poner distancia si esa relación me hace daño. Entonces es verdad, hemos tenido aquí en Enlace muchas familias o personas que han tenido que alejarse de sus padres o de un hermano porque les hace mucho daño. Sin embargo, el perdón implica que aunque no me relaciono ya con ese otro, debo liberarme de esa carga que mi mente tiene, de ese dolor, de esa decepción, de esa deslealtad. Debo sanarme de eso para no recordar a mi hermano con rabia ni con rencor, sino entender sencillamente que no está listo para tener una relación equilibrada conmigo y desde el amor lo suelto, pongo la distancia para cuidarme y protegerme, pero ya no lo odio, ya no recuerdo con rencor, ya no recuerdo con rabia. Eso es perdonar y no tengo que volver a verlo si no se puede. Hay hermanos que se han amenazado de muerte o incluso hay hermanos que el uno ha matado al otro por celos, por envidia. Entonces, si mi relación está a ese nivel con un hermano de sangre, vuelvo y digo, cuando es un amigo, tú te vas de esa persona y punto. Cuando es tu hermano de sangre, ese duelo va a quedar allí, seguramente vas a necesitar transitar por ese duelo, pero si esa relación te genera maltrato, por amor propio debes poner una distancia de autocuidado. Bueno, muy interesante, Mabel, ya para entrar en la recta final de esta charla hoy en el Día Mundial del Hermano, lo que nos une a nuestro hermano, a nuestra hermana, no solamente es un proceso, no solamente es una conexión de sangre, sino también es una conexión de experiencias, de momentos compartidos, de situaciones también que hacen parte también de todo lo relacionado con la familia. ¿Cuál es esa recomendación a nivel de Mabel Rojas, a nivel también de enlace corporativo que se le puede hacer a un hermano para fortalecer más el núcleo de toda nuestra sociedad como lo es la familia? Bueno, reconocer un poco su propia historia, eh, conversar con un hermano de cómo cada uno interpretó su vida de familia, qué le dolió, qué le gustó, qué recuerda. Tener esas conversaciones con nuestros hermanos son valiosísimas y sobre todo en la adultez, poder preguntarle a tu hermano cómo te percibía, qué le gustaba y qué odiaba de ti, y que tú también puedas compartir eso y reírse juntos de esos recuerdos o incluso pedirse perdón, ¿sí? Recuerdo alguna vez, esto es una anécdota personal, que hablé yo tengo tres hermanos, dos de ellos son por parte de papá, mis padres son separados desde antes de yo nacer, pero yo tengo vínculo con mis hermanos por parte de papá, pero crecí con mi hermano por parte de mamá. Y al llevarnos más de 7 años y no ser directamente pues como la hija de papá y mamá, hay unas sensaciones allí que van quedando. Sin embargo, poder crecer juntos fue muy valioso, fue muy bello, y poder como adultos decirnos, claro, es que tú peleabas mucho y por qué no me dejabas jugar con tus amigos? ¿Sí? Me decía él ya adolescente, y poderle explicar que tal vez yo sentía que necesitaba un espacio diferente al de él, porque como no me sentía en su momento que era la hermana completa, entonces poder hablar de esas cosas y hasta pedirle perdón y decirle, lo siento hermano, porque no sabía que te había dolido, que yo no te dejara. Yo era adolescente, mientras él tenía 7, 8 años, yo ya tenía casi 15, los amigos eran diferentes, entonces poderle decir, lo siento porque no sabía que te habías sentido rechazado, yo quería estar en mi adolescencia con mis amigos y los chistes de él porque era un peladito de 7, me parecían tontos, y a uno de adolescente que todo le parece ridículo y le da pena de todo, entonces poder hablar de esas anécdotas que nos atravesaron, que nos construyeron, para bien y para mal, que
nos permite en esa historia, en esa memoria histórica, poder darnos cuenta que somos el lugar seguro el uno para el otro y que aún así poder identificar qué le hiciste a tu hermano o qué te hizo tu hermano de manera inconsciente y poderlo decir abiertamente, poderlo liberar, es sanadorcísimo. Así que esa sería mi recomendación como Mabel Rojas y como terapeuta, siempre tratar de resolver aquello que no se pudo de niños, porque de niños simplemente tenemos una historia que se construye con las propias historias de los niños rotos de nuestros padres. Nuestros padres no lo hacen, a veces no hacen una buena distribución del afecto, no porque no quieran o porque quieran que peleemos con el hermano, sino porque ellos también tienen su propio niño roto y ellos dan de lo que tienen. Entonces ahora los adultos somos nosotros, poder restaurar esa relación del pasado, disponerse porque los hermanos son los amigos eternos. Lo esperado biológicamente es que se vayan primero nuestros padres y nos quedan ellos, los hermanos, que son los amigos para la vejez. A veces ese hermano es un hermano de crianza, un hermano simbólico, pero igual poder volver a esas añoranzas, volver a esos recuerdos, a esas memorias que te quedan con esa persona y mantener ese vínculo de empatía, de respeto y de amor es lo que nos va a llevar a una vejez de calidad y a ese lugar seguro que sin que tengas que invadir a tu hermano o a tu amigo hermano, sabes que cuentas con esa persona en un momento dado y eso es salud mental. Qué buena recomendación, Mabel. Qué buena manera también de poder hacer este tipo de conexión con los hermanos hoy en su día y siempre, porque todos los días debe fortalecerse cada vez mucho más. Recuérdale, Mabel, a todas las personas que nos siguen, cómo hacen también para conectarse contigo, para hablar precisamente con todo tu equipo de trabajo y obviamente aprovechar cada uno de los servicios que tiene Enlace Corporativo. Bueno, hablando del mes del amor y la amistad, que ya estamos de lleno en él, pues queremos aprovechar para revisar el amor y la amistad con nosotros mismos. El amor empieza en el amor propio, así que tenemos un taller hermosísimo este 28 de septiembre en la mañana, 3 horas de inmersión en el autocuidado, en revisar cómo me estoy cuidando o cómo me he venido descuidando y llevarme unas herramientas para trabajar en mi amor propio que termina en salud mental y física. En la medida en que estoy bien, voy a poder darle amor a los demás, llámese hermanos, padres, pareja, hijos. Así que esta invitación es para que ustedes armen su grupo con amigos de la oficina, con familiares y se inscriban y participen de este taller vivencial. Último sábado de septiembre, 28 de septiembre, 9 de la mañana, tendremos en las instalaciones de Enlace este taller. Así que todos los interesados en participar de este taller o de venir a psicoterapia o hacer un taller de sanación de niño interior o trabajar su proyecto de familia o de pareja en el 317-740-6320 es la línea telefónica donde pueden preguntar o personalizar todas sus inquietudes. Y en redes sociales me encuentran como Enlace Corporativo, que es el equipo de trabajo al que pertenezco, o Psicomabel Rojas Vélez en mi muro de Facebook o Instagram. 317-740-6320, la línea telefónica donde podemos por WhatsApp o directamente al teléfono contestar todas sus inquietudes. Así que, pues con la ayuda de Dios nos veremos la próxima semana. Espero poder ver a Pipe la próxima semana y si no, escucharlo como hoy. Sí, sí, sí. Y espero que tengas un buen término de semana tú, Pipe, y todos ustedes los que se quedaron hasta este momento. Recuerden compartir este live de hoy. Mabel, mil gracias, una feliz noche para ti, gracias por tu espacio, por tu tiempo y por siempre acompañarnos con todo tu conocimiento y con temas tan importantes como este. Con mucho gusto, gracias a ti por la oportunidad y por este espacio. Bendiciones, feliz noche, chao, chao. Chao, Mabel, chao a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer parte de esta conexión con los diferentes temas que tenemos para ustedes. Recuerden que este live en instantes quedará montado a través de nuestra cuenta en Instagram, pero también los invito a que sigan nuestro canal de YouTube. Van a encontrar también el enlace y ahí van ustedes a ver todo el live si se lo perdieron, si apenas llegaron, si apenas se están conectando con nosotros, si se les cayó la conexión por algún motivo, lo podrán ver en instantes. Mil gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de estas charlas con Pipe. Cada jueves, cada momento que tengamos la posibilidad, nos encontramos con temas muy importantes para todos ustedes. Chao.